Nosotros estudiamos una planta que usamos como modelo que se llama Arabidopsis. Es una hierba de la familia de la mostaza, es prácticamente un yuyo y es lo que nos sirve como modelo para hacer los experimentos. En cuanto a la fotosíntesis que contaba Alberto, transcurre en el cloroplasto, y la fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas son capaces de fabricar glucosa, su alimento, usando como sustrato el dióxido de carbono, el agua y la energía de la luz del sol. Esto inicia una serie de procesos dentro del cloroplasto que finalizan con la incorporación, la fijación del dióxido de carbono en la producción de glucosa. Lo que nosotros vimos en este trabajo es que cuando las plantas son iluminadas, reciben luz, se activa este proceso de fotosíntesis y observamos que cambia el splicing alternativo en el núcleo de las células. Entonces nos preguntamos si había alguna relación entre la fotosíntesis que ocurre en presencia de la luz y el splicing alternativo y su regulación. Para eso, una de las estrategias que usamos fue trabajar con las hojas de las plantas y sus raíces. Las raíces no tienen cloroplasto, entonces no pueden hacer fotosíntesis, mientras que la parte verde de la planta, las hojas, cuenta con esta organela para producir la fotosíntesis. Entonces, en experimentos en donde iluminábamos a la planta, pero luego la cortábamos, observábamos que los cambios que veíamos en la parte verde se veían también en las raíces luego de un tiempo prolongado en el que, suponemos, una señal viaja de la hoja a la raíz. Ahora, si hacemos este mismo experimento, pero separamos a la hoja de la raíz antes de la incubación con la luz, no vemos ningún efecto en las raíces, porque al estar cortada, esta señal no puede viajar. Entonces, esto nos llevó a proponer la posibilidad de que al iluminar la planta, la luz genera fotosíntesis y esto genera una señal que viaja del cloroplasto al núcleo de las células y de alguna manera se comunica con el resto de la planta y esto genera que el splicing alternativo cambie también en otros tejidos como en la raíz. Hay dos aspectos mecanísticos importantes que en el cloroplasto hay membranas y las membranas tienen proteínas embutidas en ellas que se ocupan de transportar electrones desde un dador hasta un aceptor. Ese transporte de electrones es el que es gatillado por la luz y es necesario para que el cloroplasto fabrique la glucosa, como dijo Mica, fabrique alimentos. En ese transporte de electrones hay una molécula en el medio que se llama plastoquinona, que nosotros descubrimos que es esencial para gatillar la señal que parte del cloroplasto y se va al núcleo. Nosotros no sabemos cuál es esa señal, químicamente no sabemos de qué se trata todavía, pero sí sabemos que las plastoquinonas que están en la membrana del cloroplasto y que se activan por la luz son las que gatillan la señal, las que la empiezan. O sea que es un gran desafío poder encontrar la señal, creo que es el desafío de Mica. De todas maneras puede llevar años porque no es un tema fácil. Ahora, aun cuando no conocemos la naturaleza de la señal, el haber descubierto que existe una señal que parte del cloroplasto y que va al núcleo fue lo suficientemente novedoso y original como para que la revista Science decidiera finalmente aceptar el trabajo. Ellos son conscientes de que la señal no la estamos reportando, pero sí la relación entre estos dos universos que antes no tenían ninguna relación descripta. Nadie sabía que el cloroplasto, a través de la luz, podía regular el splicing del ARN mensajero en el núcleo. La segunda cosa importante es que nosotros nos preguntamos qué pasa si uno interfiere con este proceso, si uno no deja que esto ocurra, si uno anula esta regulación por acción de la luz sobre el splicing alternativo. Y eso lo hicimos en colaboración con un grupo de investigadores de la Universidad Médica de Viena, en Austria, y gracias a algunas plantas mutantes y transgénicas que ellos obtuvieron, nosotros pudimos comprobar que si se interfiere con este proceso, las plantas desarrollan muy mal, prácticamente abortan. Y abortan no en condiciones normales de luz y oscuridad como los del día y la noche,
sino en condiciones de estrés, en condiciones en las cuales o hay luz continua por mucho tiempo o hay oscuridad continua por mucho tiempo, lo cual nos puso muy contentos porque indicaba que esta regulación no es un evento trivial, sino que es importante para que la planta desarrolle normalmente y pueda responder a situaciones extremas del medio. Sobre una relación entre el cloroplasto y el splicing del ARN mensajero nuclear no se sabía nada, nadie lo había investigado. En cambio, sobre la relación entre la actividad del cloroplasto como sensor de luz y la transcripción de los genes, es decir, el encendido y apagado de los genes del núcleo, sí había trabajos publicados. La persona fundamental del trabajo es Petri, porque él, siendo el primer autor, fue el que llevó adelante la mayor parte de la experimentación. Mika se incorporó al tema más tardíamente y fue muy importante, sobre todo en las etapas de revisión del trabajo. Ahora bien, un trabajo de tanto tiempo lleva muchas veces a poner en duda si valía la pena esperar para tener un resultado robusto que permitiera pensar en algo muy original o fraccionarlo en trabajos más chicos de resultados publicables más rápidamente. Y la verdad es que Petri insistió mucho en que quería tener una historia completa y tuvo la paciencia suficiente, y Mika acompañó en esa paciencia, que a veces yo no tenía.